Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con los contenidos que hemos estado desarrollando del tema de movimiento en dos dimensiones y pues el día de hoy es el objetivo de tratar de hacer un ejercicio de movimiento en dos dimensiones y pues tratar de dar un poco de la teoría de movimiento de proyectiles. Entonces, pues vamos a irnos a nuestro libro, perdón, a nuestro conjunto de ejercicios. Y pues bueno, en la sección de la mañana realicé con ellos el ejercicio 3.3. Entonces, pues intentemos hacer el problema 3.4. Vamos a nuestro libro y entonces vean que el problema 3.4 está acá. Y vean que nos habla de la posición de una ardilla que corre por un parque que está, y está dada, nos dice acá, por este vector R. Y vean que este vector R, como pueden ver, está representado en un plano en dos dimensiones. Vean que aquí claramente tenemos la coordenada I y vean que por acá tenemos la coordenada J. Entonces, en ese sentido, eso es lo primero que tienen que identificar con estos problemas, en el hecho de que, pues, obviamente este va a ser este movimiento se va a representar en un plano XY, ¿verdad? En donde, pues, eh, claramente va a ser una representación en dos dimensiones. Entonces, eso es lo primero que tenemos que como que identificar, ¿verdad? Inmediatamente que leamos leamos la función R de t, ¿verdad? Entonces vean que luego de eso, vean que nos hablan de esta función que está aquí, la voy a señalar en este color naranja, y vean que luego tenemos otra función que está en este otro color, ¿verdad? Entonces vean que prácticamente ahí nos están dando las funciones x de t y y de t, ¿verdad? Esto sería para nosotros nuestro x de t y esto sería para nosotros nuestro y de t, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que identificar. Inmediatamente vean la función r, ¿verdad? Que es nuestro x y que es nuestro y. Bueno, una vez teniendo identificado eso, entonces nos pregunta el inciso A, ¿cuáles son, dice acá, la velocidad v en x y v en y? En este caso nos dice las componentes x y y de la velocidad de la ardilla en función del tiempo. Entonces, bueno, vamos a pasarnos a nuestro cuaderno para ir resolviendo este ejercicio. Creo que era esta. Entonces, resolveríamos el ejercicio 3.4. 3.4. Y pues espérenme, que aquí yo tengo el libro para copiarlo. Sí, entonces la función R era R de t, vean que lo nombrar R de t, va a ser 0.28. Vean que aquí el libro se esfuerza en colocarle las unidades al término numérico, pero lo hace con el afán de que entendamos de que las unidades que están ahí se van a acoplar en la medida de qué término t está a la par de ellos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, este sería prácticamente el término a lo largo de x unitario. Y pues vean que aquí aparece segundos, por el tema de que aparece un t aquí nada más. Y vean que aquí le colocamos este segundo al cuadrado por el hecho que tenemos un t al cuadrado a la par, ¿verdad? Y esto lo hacemos con el afán de que esto de acá esté en metros y que esto también de acá esté en metros y que podamos sumar, ¿verdad? Los metros con los metros. Y que pues al final de cuentas, la representación de la componente en X del vector R también está en metros, ¿verdad? Entonces, eso tiene que tener bien clara que la congruencia de R es basado en la unidad de desplazamiento, ¿no? En este caso, en metros, ¿sí? Entonces sería en X y en Y, vean que el problema nos decía que esto valía 0.019 metros por segundo a la 3. Vean que aparece este segundo a la 3 porque aquí aparece un t a la 3, ¿verdad? A lo largo de ella. Entonces, vean que yo lo que voy a hacer es tratar de
eliminar esa expresión en segundos y todo. Solo voy a dejar los números, ya que pues los números es con lo que voy a trabajar, ¿verdad? Ven que lo voy a dejar así. Y aquí lo voy a dejar así, ¿verdad? Entonces, con esta función vamos a trabajar. Entonces, como les decía, esto de acá prácticamente es nuestra x de t, ¿verdad? Y esta de acá es nuestra y de t. Entonces, si nos vamos a la definición de la velocidad, v de t es la derivada con respecto a t del vector posición, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener bien claro. Entonces, esta derivada va a alterar a cada uno de los términos, ¿verdad? O sea que voy a poner aquí la derivada con respecto a t del término x de t, que en este caso sería 0.28t, y todo esto sería a lo largo de x, más la derivada con respecto a t del otro término, ¿verdad? Entonces, nuestro vector v de t, si aplicamos las reglas aquí de derivada, sería 0.28 más el otro término quedaría más 0.072 por t, y todo esto quedaría a lo largo de x, más, y pues el otro quedaría más 0.057 t al cuadrado a lo largo de y. ¿Ah? Y entonces vean que aquí tenemos ya nuestro vector v de t, ¿verdad? Y claramente el término que acompaña en x, esto de acá sería nuestra v de x a lo largo del tiempo, y esta sería nuestra v de y, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y aquí corresponderíamos al inciso A, ¿verdad? Ese sería el inciso A que nos estaba pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces vean que claramente esto sigue manejándose como que si fuéramos trabajando unidimensionalmente, pero teniendo claro de que pues lo hacemos unidimensionalmente para cada coordenada, pero a la hora de expresar el movimiento en sí, pues tenemos que combinar las dos cosas, ¿verdad? O sea, unirlas. Eh, que pues la unión no es muy complicada, solamente se expresa el término que ya hemos obtenido individualmente para cada una de las componentes, ¿verdad? Ahora nos pregunta el inciso B, nos dice, en el tiempo t igual a 5 segundos, ¿a qué distancia está la ardilla de su posición inicial? Entonces, bueno, am, para responder a esa pregunta, en t igual a 5, sería bueno identificar cuáles son esas posiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, vean que vamos a tratar de formar un cuadrito en donde pues vamos a colocar datos de tiempo. Vamos a poner acá los datos de lo que vale la función x, de lo que vale la función y. Y asimismo, pues vamos a colocar aquí cuánto valdría. Bueno, vamos a hacer un poco espacioso esto para que quede un poco bien escrito. Y así, ¿verdad? Entonces aquí vendría la función x de t, aquí vendría la función y de t, y aquí vendría la posición r de t. Entonces, vean, si yo empiezo a dar datos de tiempo, vean que voy a hacer, si me dicen para 5, vamos a tratar de hacer para 0, vamos a tratar de hacer para la mitad entre 0 y 5, que pues sería, qué sé yo, 2.5, y por último para 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una separación aquí. Algo así, ¿verdad? Entonces, si es para 0, vean que yo tendría que evaluar primero x de 0. Yo sé que mi función x de t vale 0.28t más 0.036 t al cuadrado. El otro sé que vale 0.019
t al cubo. Y entonces vamos sustituyendo, ¿verdad? ¿Cuánto valdría x de 0? Pues x de 0 sería 0.28 por 0 más 0.036 por 0 al cuadrado. Pues x de 0 es 0. Y y de 0, pues sería 0.019, 0 al cubo. Y pues esto me queda 0 también, ¿verdad? Entonces prácticamente mi r de 0 sería 0 para x, 0 para y. Y esto pues nosotros lo podemos ir dibujando, ¿verdad? Podríamos ir aquí a la par con una gráfica, ¿verdad? X, Y. Y pues nuestro primer vector r de 0 sería 0, entonces pues no hay nada que graficar, solamente sería un puntito, ¿no? Aquí inicia prácticamente la ardilla, su movimiento. Ahora con 2.5, bueno, x de 2.5, hacemos la sustitución, ¿verdad? 0.28 por 2.5 más 0.036. Entonces calculamos 0.28 por 2.5 más 0.036 por 2.5 al cuadrado. Eso me queda 0.925. Y ahora y de 2.5 sería 0.019 por 2.5 al cubo. Eso me queda 0.296. Entonces nuestro vector, ojo con eso, nuestro vector r de 2.5 segundos sería 0.925 en x más 0.226 en y. ¿Sí? Y por último hagamos en 5, ¿verdad? Entonces sería x de 2.5, perdón, de 5. Y entonces aquí quedaría 0.28 por 2.5, perdón, por 5, más 0.036 por 5 al cuadrado. 0.28 por 5. Ah, no, aquí no va al cuadrado, ¿verdad? Más 0.036 por 5 al cuadrado. Esto me queda 2.3. Y de 5 sería 0.019 por 5 al cubo. Esto me queda 2.375. Entonces R de 5 es prácticamente 2.3 a lo largo de X más 2.375 a lo largo de Y. Entonces vean que ya tenemos otros dos vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, graficamos el de 2.5. Nos dice que es 0.925. Entonces, para eso vamos a ir marcando. Vamos aquí que este sea 1, que este acá sea 2 y que este acá sea 3, ¿verdad? Y para Y igual. Este sea 1, 2 y 3. Entonces, el primer vector, 2.5 es 0.925, o sea que sería como por aquí, ¿verdad? 0.92 y 0.296, que este pues quedaría como por aquí, ¿verdad? Entonces, vean, aquí caería el primer vector. Y entonces ustedes trazarían ese vector, ¿verdad? Trazan ese vector. Y eso sería R de 2.5, ¿verdad? Y el otro es 2.3, o sea, por acá 2.3 y 2.37, ¿verdad? Vale, que sea como por aquí, ¿verdad? Entonces por aquí iría el otro vector. Y este sería R de 5, ¿verdad? Entonces vean que por aquí ya nosotros podríamos ir como
mostrando una tendencia de cómo se iría moviendo este punto a lo largo del tiempo. Entonces, yo podría decir, y vean que lo dejo en este color naranja, yo podría decir que la tendencia que está siguiendo este puntito es algo así. Vamos a tratar de hacerle un poquito de zoom aquí. Podría ser algo así, ¿verdad? Claro, vean que para hacer esa tendencia lo más precisa posible, ahí se tendrían que dibujar muchos más puntos, ¿verdad? Vean que aquí tendríamos que ir quizás de 0 a 2.5, ver cuánto valdría en 0.5, en 1, 1.5, 2, ¿verdad? Y ir trazando esos vectores. Vean que todas esas trazas que están ahí en esa línea naranja serían infinitos vectores que ustedes podrían trazar para ir definiendo la posición de esa ardilla, ¿verdad? Y cómo se va moviendo. Entonces, de esa manera se tendría que trazar, ¿verdad? Ahora, para tratar de responder a la pregunta del inciso B, que nos pregunta en t igual a 5, ¿a qué distancia está la ardilla de su posición inicial? Ahí claramente, jóvenes, la distancia, como les decía, no nos están preguntando cuál ha sido la trayectoria, porque para medir la trayectoria tendríamos que hacer una integral de línea, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que hacer es simplemente calcular el delta R, ¿verdad? Porque el inciso B lo que nos está diciendo es cuánto valdría delta R desde la posición de R cuando el tiempo vale 5 segundos, menos la posición R cuando el tiempo inicia, que en este caso sería 0, ¿verdad? Entonces, si se van a eso, pues sería prácticamente restar los vectores, ¿verdad? 2.3 a lo largo de X más 2.375 de Y menos. Y pues vean que casualmente para este problema en específico, en el t igual a 0, el vector vale 0, ¿no? Entonces, prácticamente queda el mismo valor de R5, ¿verdad? La delta R prácticamente queda el mismo valor, ¿verdad? Porque sería 2.3 menos 0, o sea, 2.3, ¿verdad? Más 2.375 a lo largo de Y, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí ustedes, si lo que quisieran es calcular cuánto se ha movido, entonces ustedes vienen y calculan la magnitud de esto, ¿verdad? Entonces, si quieren calcular la magnitud de ese desplazamiento, entonces ustedes vienen y dicen, bueno, la magnitud de delta R sería la raíz, ojo con eso, de la componente del desplazamiento delta X, ¿verdad? O sea, en este caso de 2.3 al cuadrado, más delta Y, ¿verdad? En este caso sería 2.375 al cuadrado. Entonces vienen y calculan, ¿verdad? Y estos jóvenes, ese delta R, lo que les va a medir es esto que les voy a señalar aquí en color rosado. ¿Miren? Esto es lo que les va a medir, ¿verdad? O sea, desde el punto de inicio hasta el punto final, cuánto se ha movido la ardilla, ¿verdad? Entonces, si calculamos eso, esto me queda 3.36. Sería 3.36 metros. Y esta sería la respuesta al inciso B. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora el inciso C, vean que nos preguntan, en el mismo tiempo t igual a 5, ¿cuál sería? Dice acá la magnitud y dirección. O con eso, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de la velocidad de la ardilla? Entonces, bueno, ahí lo que necesitamos es encontrar la velocidad de esa ardilla en 5, ¿verdad? Casualmente ya lo tenemos aquí calculada, ¿verdad? La expresión de B. Y entonces para el inciso C nosotros diríamos, bueno, B de 5 sería prácticamente 0.28 más, más 0.072T. Bueno, aquí es sustituyendo en 5, ¿verdad? A lo largo de X más
0.057 por 5 al cuadrado, ¿verdad? A lo largo de ella. Entonces esto quedaría, me queda aquí 0.64 más 1.425 a lo largo de ella. Y todo esto, obviamente, en unidades de metros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo graficamos esa velocidad? Bueno, esa velocidad, vean que tendríamos que ubicar nuestro eje coordenado en donde termina nuestro vector R en 5, o sea, aquí. Ven que vamos a trazar en eje coordenado aquí. Y entonces en ese punto trazaríamos nuestro vector 0.64 y 1.42. O sea que vean que nuestro vector en X es chiquito y nuestro vector en Y es grande, ¿verdad? Entonces prácticamente nuestro vector vendría algo así, dirigido en este punto. Uy. Vean que casualmente este vector, bueno, lo dibujo un poco más grande de lo que debería ser, ¿verdad? Porque termina hasta aquí, ¿verdad? Entonces vean que aquí este sería mi vector B de 5. Acá tendría yo la componente B en Y en 5. Acá tendría mi componente B en X en 5. Y vean que este vector B trata de tocar tangente a la trayectoria que viene ahí, ¿verdad? Y esa es la misión, ¿verdad? De ese vector que toque tangente a la función R de t, ¿verdad? Y bueno, vean que si nosotros no fuéramos bajo ese modelo, sería bueno saber cuánto valdría B de 0, ¿verdad? Porque si fuera B de 0, vea que la única función o vector que tendría que tocar tangente a esta trayectoria acá tendría que ser un vector prácticamente horizontal, ¿verdad? Para que sea tangente a ese punto de inicio. Entonces, ¿cuánto valdría B de 0? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto valdría B de 0? Sería prácticamente 0.28 y acá quedaría esto, ¿no? Vean que el término en Y se me hace 0, este término me hace 0, pero este 0.28 sobrevive. Entonces sería prácticamente 0.28 más 0 en Y, ¿verdad? Y todo esto en metros por segundo. Entonces vean que claramente este es un vector horizontal, ¿verdad? Entonces vendría acá y ustedes dibujarían este vector B, que valdría B de 0, que sería prácticamente 0.28 en X. Y vean que casualmente ahí nuestro vector viene tangente, ¿verdad? Ok, entonces vean que teniendo eso, nos preguntaba la dirección de la velocidad en 5 segundos, ¿verdad? Bueno, podemos calcular la dirección. Recuerden que la dirección aquí sería teta, la tangente inversa de la componente en Y, o sea, 1.425, entre la componente en X. Entonces, recuerden siempre tener su calculadora en radianes, perdón, en grados. Y esto a mí me quedaría un ángulo de 65.81 grados. O sea que ese ángulo, jóvenes, representa este ángulo de aquí, ¿verdad? Este ángulo de aquí sería los 65.81 grados, ¿sí? En base a ese plano cartesiano que hacen donde termina el vector R5. ¿Se entiende qué son los ángulos de las velocidades, jóvenes? Sí. Obviamente, si se ponen a calcular el ángulo de B0, va a ser 0, ¿verdad? Porque obviamente el ángulo de dirección que tiene el vector es horizontal totalmente. O sea, ustedes vienen y dicen, teta para B de 0 sería la tangente inversa de 0 sobre 0.28.
Y pues tangente inversa de 0 es 0, ¿verdad? Todo esto queda 0 y entonces tangente inversa de 0 es 0 grados. ¿Eh? Entonces por eso su vector es horizontal, ¿verdad? Porque teta vale 0. ¿Eh? Entonces vean que el ángulo va a ir cambiando en la medida que el vector velocidad vaya acoplándose a la gráfica, ¿verdad? Entonces quizás aquí el ángulo les da 65, pero imagínense que una componente sea negativa. Las componentes, los signos de las componentes siempre métala ahí en la gráfica, ¿verdad? Porque, o sea, en ángulos, si yo mido el ángulo de acá para acá, es positivo, pero si yo lo mido de acá para acá, es negativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tienen que entender, ¿verdad? De que los signos nos indican hacia dónde se está midiendo el ángulo. Entonces, si aquí apareciera un menos, por ejemplo, ese menos lo tendrían que meter aquí, ¿verdad? Para que tu cálculo del ángulo les quede al menos con el signo correcto, ¿verdad? Bien, entonces intentemos hacer esta gráfica, jóvenes, en el programita que yo siempre uso para ver cómo queda, ¿verdad? Entonces, vamos vamos a hacer esta gráfica, a ver cómo queda. Vamos a plotear. La función sería 0.28. 0.28 por t más 0.036 por t al cuadrado. Y el otro, bueno, aquí vendría coma. La otra función sería 0.019 por t, y este sería el coma. Y pues vamos a graficarlo en un rango de tiempo que sea de 0 a 5. Vamos a ver qué nota. Ok, vean que aquí está la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica paramétrica que estábamos buscando. Vamos a ir aquí a nuestro cuaderno. Y bien que ahí está la grafiquita, ¿verdad? Entonces, para comprobar, solo para hacer una pequeña comprobación, si ustedes recuerdan, para t igual a 5 segundos, teníamos un vector R que era 2.3 y 2.375. Vamos a ver si realmente está comprobado eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí a 2.3 y nos vamos a esta gráfica 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9. Entonces aquí sería 2.1, 2.2, 2.3. Entonces por acá vendría, ¿verdad? Vamos a trazar entonces 2.3 y pues vamos a tratar de trazar una imagen desde aquí, ¿verdad? Entonces vean que sí es 2.37 decíamos, ¿verdad? Este de aquí era 2.3 para X y para Y decíamos que era 2.375. Entonces, si nos vamos aquí a la gráfica, vean que este sería 2.1, 2.2, 2.3, por acá vendría 2.4, y sí, pues por aquí quedaría 2.37, ¿verdad? O sea que sí andamos ahí como medios precisos, ¿verdad? O sea que estamos bien. Aquí vendría el puntito para t igual a 5 segundos, y pues vean que casualmente para t igual a 0 segundos, pues la posición es 0. Entonces aquí vean que predijimos bien, ¿verdad? Cómo iría el comportamiento de la función. Y pues esto prácticamente que ven aquí sería nuestro vector RDT, ¿verdad? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces vean que aquí pues obviamente yo uso este programa que pues inmediato tira la gráfica, ustedes no van a tener acceso a eso, pero también vean que yo les muestro cómo hacerlo a mano, ¿verdad? Prácticamente, o sea, no tienen que hacer tantos puntos, con unos 3 puntos que hagan, vean que claramente se puede identificar cuál es la tendencia y vean que pues por aquí la supimos ver, ¿verdad? Que iría nuestro vector RDT.
Bien, entonces si no hay dudas de este problema, jóvenes, de igual forma, vean que aquí nosotros no calculamos la aceleración, pero si les pidieran la aceleración, se hace de la misma manera. La aceleración a dt sería la derivada con respecto a t de la velocidad, y entonces ustedes tendrían que derivar con respecto a t la expresión de v en x, que pues por acá la teníamos, o sea, 0.28, sería 0.28 más 0.072 por t, ¿verdad? Sí, 0.072 por t a lo largo de x, y la otra sería la derivada con respecto a t de la expresión en y, que es 0.057 por t al cuadrado, ¿sí? Entonces cerramos acá a lo largo de y. Entonces vean que la aceleración a dt sería, vean que este se me hace 0, entonces lo sobreviviría prácticamente 0.072 a lo largo de x, más el otro término que sería esto por 2, quedaría 0.114 t a lo largo de y. Y aquí tendrían ustedes su vector aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo graficarían ustedes el vector aceleración? Pues bueno, los vectores de aceleración, vean que aquí podemos identificar de que en X es constante y que en Y es lineal, ¿verdad? Vean que aquí la aceleración no es constante, sino que cambia con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces acá ustedes tendrían que, pues, vaya, por ejemplo, para 5 segundos, tu vector aceleración en 5 sería 0.072 en X más 0.114 por 5 más 0.57 en Y, ¿verdad? Unidades de esto, pues sería metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y si quisieran encontrar el vector aceleración en 0, pues A en 0 sería 0.072 en X más 0 en Y. Y este vector, jóvenes, estos dos vectores lo grafican en el mismo plano cartesiano que han graficado ustedes la velocidad. O sea que aquí graficarían ustedes el vector aceleración, por acá vendría el vector aceleración A de 0, y por acá vendría el vector aceleración eh, A de 5, ¿verdad? Siempre en la misma dirección de la velocidad. Recuerden de que la velocidad y la aceleración tienen la misma, tienen la misma dirección. O con eso. O sea que si yo grafico una velocidad, o con eso si yo grafico, tiene la trayectoria por aquí, ¿verdad? Entonces gráfico la velocidad por acá, el vector aceleración también viene en la misma dirección de la velocidad. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, son paralelas. Sí, exacto, son paralelas entre sí, ¿verdad? O sea que ahí eso no, eso, y miren, mucho ojo con esto, eh, mucho ojo con esto, ya que pues algunas veces, jóvenes, y eso, y eso quizás algunas veces tiende a confundir. Um, al parecer, estas cantidades parecer que estuvieran correlacionadas entre sí, pero al mismo tiempo cuando representan un comportamiento algo inusual, vean que aquí esta función es algo inusual, ya que pues vean que el término en Y es con un tiempo t a la 3, ¿verdad? Entonces, esto ya no encajaría en ninguno de los movimientos que hemos analizado hasta ahora, ¿verdad? Porque ya les he dado, perdón, ciertos parámetros, ¿verdad? De ciertos movimientos en especiales. Vaya, por ejemplo, MRU, ya se sabe que la función x de t o y de t es lineal, o en el caso de un movimiento acelerado, pues ya se sabe que la función posición
y la función velocidad pues son cuadráticas y lineales respectivamente, ¿verdad? Entonces, claramente una función cúbica aquí, pues yo no les podría decir qué representa, pero vean que si ustedes se apegan a las reglas del cálculo, o sea, derivándolas y encontrando su comportamiento, vean que pueden ir obteniendo los vectores velocidad y aceleración, ¿verdad? Y vaya, quizás en este caso, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que pues por el hecho de que la función no es una función común, o sea, no es una función que se acople a un movimiento uniforme, vaya, en este caso hablándolo así, podría romperse algunas reglas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener mucho cuidado de apegarse cuando la función ya no encaja con ninguno de los movimientos típicos que hemos visto. Ustedes tienen que apegarse fielmente a las reglas del cálculo, ¿verdad? O sea que nada que ustedes hagan con una función que pase de una función de orden 2, o sea, ya es una función cúbica, una función polinómica de grado 4, 5, 6, 7, ahí ustedes no se compliquen, háganlo todo con las reglas del cálculo, ya que esas son válidas para cualquier tipo de función, ¿verdad? Y no solo polinómica, sino que también si aquí les apareciera un exponencial o una función logarítmica o una función trigonométrica, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que saber es derivar, ¿verdad? O sea, saber de que, vaya, por ejemplo, si les toca encontrar o que les ponga una función logaritmo de X, perdón, de T, pues entonces saber de que la derivada con respecto a t del logaritmo de t es 1 sobre t, ¿verdad? Saber de que la derivada con respecto a t, si les pusiera una función exponencial, pues es la misma función exponencial, ¿verdad? O bueno, en este caso, de acuerdo al número que acompaña aquí, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Derivada, por ejemplo, la derivada con respecto a t, si les pusiera la función seno, la derivada del seno ya sabemos que es el coseno, ¿verdad? O la derivada con respecto a t del coseno de t sería aquí menos seno, ¿verdad? O sea, estas reglas, jóvenes, se las tienen que saber, ¿verdad? Porque puede ser de que en el examen les venga un ejercicio con estas funciones y que pues lo único que querramos nosotros como docentes es que ustedes sepan manejar cualquier tipo de función, ¿verdad? Ya que pues obviamente, vaya, una ardilla en este caso demuestra un comportamiento a partir de funciones sencillas, pero imagínense qué tal que les toque medir y que los contraten en la NOAA, por ejemplo, y que les toque medir un comportamiento de un huracán, ¿verdad? Y en un huracán, pues estos comportamientos son algo así, ¿verdad? Entonces, estas funciones paramétricas tendrían que ser relacionadas con la función seno de t, coseno de t y una función lineal en el tiempo t. ¿Me entienden? Para medir ese cicloide de un tornado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, ustedes tienen que estar bien claros de que no solamente van a estar con funciones polinómicas, sino que van a tratar con funciones complejas, que aquí obviamente van a ir apareciendo constantes en este término o constantes dentro del argumento del seno, midiendo, qué sé yo, frecuencias o en este caso periodos de oscilación de los flujos de agua caliente o de lo que ocasiona el huracán, ¿verdad? Me explico. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que estar preparados porque no solamente en la vida real va a ser polinomios así sencillos, ¿verdad? Sino que pues, les puede venir cosas un poco más feas, ¿verdad? Pero tienen que estar acostumbrados a poder calcular todo eso, ¿sí? ¿Estamos? Sí, listo. Bueno, y los retos que calculen esto. Ahora creo que en cálculo 2, cuando les enseñan las funciones paramétricas, esto creo que tiene ese comportamiento, ¿verdad? O sea que no les estoy hablando mentira, ese es el comportamiento paramétrico de esas tres funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, eso principalmente. Bueno, si nos vamos entonces a la presentación, bueno, ya dio la hora, ¿verdad? Pero sí creo que podemos mencionar algo. ¿Dónde está esto? Creo que aquí. Y vean que vamos a empezar a hablar de este movimiento de proyectiles. Y pues, como ustedes pudieron ver, ahorita analizamos una función, si nos ponemos así una función RDT,
en la cual, pues, si hacemos un poco de resumen para el ejercicio 3.4, ¿verdad? Hacíamos una función RDT en la cual, pues, prácticamente la función que estaba acompañado de X era una función cuadrática y la función que estaba en Y era cúbica, ¿verdad? Era prácticamente eso en general, ¿verdad? La expresión de RDT. Pero la pregunta es, ¿cuál es la función RDT? O con eso, ¿cuál es la función RDT que representa a un movimiento de proyectiles? O sea, ¿cómo yo voy a graficar un movimiento de proyectiles a partir de una función RT? Porque vean que claramente RDT es la función, es cómo se comporta el objeto en este plano bidimensional, ¿verdad? Entonces, claramente vean que el movimiento de proyectiles lo vamos a hacer en este plano bidimensional. Y la pregunta es, ¿cuál deberá ser la función X y cuál deberá ser la función Y, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, deben de tener bien claro que siempre que nosotros representemos a un movimiento de proyectiles, independientemente de las variables que vean ahí, RDT siempre va a representarse en un movimiento de proyectiles como una función lineal a lo largo de X, ojo con eso, una función lineal, y la función en Y va a ser una función cuadrática. Cuadrática. Pero esta función cuadrática no va a ser cualquier función cuadrática. Esta función cuadrática va a tener un comportamiento en caída libre. Entonces, por esa razón era tan importante ver el tema de caída libre antes de tocar este tema, ya que pues vean que el movimiento de proyectiles va a consistir prácticamente en un MRU en X y en Y va a representar un MRUA, o con eso, pero acoplado a caída libre. Y en términos generales, cuando nosotros hablábamos de caída libre, yo les comentaba a ustedes de que iba a ser una función cuadrática en Y, pero esa función cuadrática, por el hecho que iba sometido por el efecto gravitatorio y que pues esa era la aceleración que íbamos a usar, entonces prácticamente el término cuadrático de t va acompañado siempre por el negativo de la gravedad. O sea que matemáticamente hablando, hablar de caída libre implica una función cuadrática, pero una función cuadrática cóncava hacia abajo. Entonces, por esa razón, jóvenes, vean que siempre, cuando hablemos de un movimiento de proyectiles, vamos a graficar siempre una función cuadrática cóncava hacia abajo. Jamás un movimiento de proyectiles va a ser una función así o una función así. Esto no es una función cuadrática. Perdón, no es un movimiento de proyectiles, ya que obviamente no es una función cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Vuelvo y les repito, para que un movimiento sea considerado como proyectil, este debe de demostrar un comportamiento lineal en X y un comportamiento cuadrático cóncavo hacia abajo en Y. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, que está claro. Sí, Entonces, como pudieron ver, ¿verdad? Esta clase la iniciamos con unas funciones raras, ¿verdad? Vean, cuadrática en Y, cúbica en Y, cuadrática en X. Pero si nosotros acoplamos nuestro comportamiento en X lineal y nuestro comportamiento en Y como caída libre, tenemos como resultado un movimiento muy particular del movimiento en dos dimensiones, que es el movimiento de proyectil. Entonces, por esa razón, vean que aquí aparece el vector aceleración hacia abajo, ya que pues obviamente si nosotros seguimos las reglas del cálculo, R de t, prácticamente sería la segunda derivada de la función x de t a lo largo de x, y también sería la segunda derivada de la función y con respecto a t, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo dos veces una función lineal? Pues esto me queda 0. ¿Y qué pasa si yo derivo dos veces una función cuadrática? Pues obtengo una función constante. Entonces, vean que por esa razón, en el término de la aceleración, la aceleración en X vale 0 y solamente hay un valor en Y. Entonces, vean que por esa razón, y constante, ¿verdad? Y por esa razón, vean que la aceleración siempre va a ir hacia abajo en cualquier punto.
¿Estamos claros? ¿Se entendió eso último que les comenté? Sí, Lick, sí. Bueno, esto lo vamos a seguir profundizando el día de mañana y pues mañana miraríamos todo el tema de la teoría ya que, complementaria que hace falta que proyectiles, quizás las ecuaciones más típicas y vamos a intentar hacer algún ejercicio, ¿verdad? Entonces, la misión es de que para finales de esta semana hayamos culminado al menos con la teoría de este primer parcial, que pues lo podemos conseguir sin ningún problema y quedarnos la próxima semana haciendo ejercicios de prácticamente los 3 capítulos que les vienen, ¿verdad? Que es el 2, el 3 y 4 y 5, que pues es un solo capítulo prácticamente. 4 y 5 son capítulos gemelos, se puede decir así. ¿Estamos? Sí, estamos. Bien, jóvenes, entonces si no hay dudas, consultas, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase nuevamente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, jóvenes, cuídense.